Gracias Andrés, gracias Nueva Cultura Despierta 2020. Un placer enorme estar nuevamente con ustedes acá compartiendo. He recibido muchos mensajes en relación al micro de la semana anterior, donde empezamos hablando un poco acerca de lo que es la memoria, especialmente la memoria emocional. Y mucha de la gente que escuchó el programa de radio de la semana pasada preguntaba acerca de cómo funcionan las drogas en relación al cerebro. Mucha gente ha escuchado la palabra neurociencia, mucha gente se ha involucrado desde el conocimiento, desde distintas inquietudes en relación a las neurociencias y decidí que hoy, bueno, vamos a empezar a charlar acerca del cerebro humano. Hoy vamos a charlar un poco acerca del cerebro adicto y cómo las drogas anulan especialmente las capacidades humanas. Y aclaro, cuando hablo de drogas, hablo de sustancias lícitas o ilícitas, también hablo del juego y de alguna manera también a los alimentos. Y cómo estas sustancias de alguna manera causan cientos de cambios en la anatomía del cerebro, en su química y en la señalización, en la activación celular, y cómo actúan en las llamadas sinapsis, que son justamente los espacios donde las neuronas se intercomunican. El cerebro, que pesa alrededor de 1,5 kilos, tiene alrededor de 90.000 o 100.000 millones de neuronas. Durante muchísimo tiempo se creyó que las neuronas no se reciclaban, no se regeneraban. Últimamente, a partir de los descubrimientos de la neurociencia, podemos entender y conocer que efectivamente no es así, sino que el cerebro tiene la capacidad de autogestionarse, de protegerse y de generar nuevos nacimientos de neuronas. Para hacer una introducción a la neurociencia de la arquitectura del cerebro y cómo funcionan las drogas en la conducta humana, y por qué las drogas y por qué la adicción no es solamente una situación relacionada con el uso ocasional, sino que de a poco el cerebro va reconociendo las drogas y va adiestrándose como quien se educa para responder automáticamente a la demanda de determinadas sustancias que empiezan a impactar en la estructura y en el funcionamiento cerebral. Muchos me preguntaban qué era la adicción. Podríamos decir que una persona es adicta cuando se desarrolla una dependencia psicológica y física, porque coexisten la dependencia psicológica y física, que es la respuesta del cuerpo ante una sustancia. Esa dependencia se evalúa sintomáticamente, nosotros les hablamos de los centros de rehabilitación o desde los consultorios, cuando una conducta se desarrolla repetitiva y compulsivamente con respecto al uso de una sustancia. Es decir, la adicción se aplicaría a la compulsión y repetición del uso de sustancias de manera voluntaria, y voluntaria vamos a ponerlo bien entre comillas, porque en realidad cuando el cerebro empieza a demandar sustancias, la voluntad emocional empieza a decrecer. Esto es proporcional a la estimulación y a la intoxicación del cerebro. Es decir, hemos reconocido en los últimos años, a través de las neurociencias, cómo la adicción, en cualquiera de sus formas, hablo del uso, del abuso y la dependencia, interrumpe las vías y los procesos que motivan el deseo, la formación de hábitos, el placer, el aprendizaje, la regulación emocional también y la cognición, básicamente el conocimiento y la llamada voluntad. Y la adicción justamente causa cientos de cambios en la anatomía del cerebro, la química de cada célula, y justamente como el cerebro es plástico, es decir, nuestro cerebro se adapta a distintas situaciones, la adicción y las sustancias y el consumo repetitivo de sustancias remodela los circuitos neuronales. Es decir, de alguna manera haciendo funcionar el cerebro en función como valor supremo a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, a la comida, al tabaco, al juego, a la adicción llamada como ludopatía y a otros intereses, como la salud, el trabajo, la familia o la vida misma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un efecto en el sistema de recompensa, donde la persona que consume obtiene un beneficio. Claro, este beneficio, llamado consumo no problemático, luego se vuelve indispensable y necesario para vivir. A esa conducta se le agregan otros fenómenos adversos que se combinan por efecto del tipo de droga. Y también el deterioro social se va aparejado del deterioro de la persona. Nosotros tenemos un circuito dentro del cerebro que se llama circuito cerebral de recompensa. Esta llamada neurotransmisión de una neurohormona y endorfina llamada dopamina, que consiste básicamente en que la droga va sustituyendo las recompensas naturales del hombre. Hombre digo en sentido genérico. Las recompensas naturales, ¿qué son? La comida, las relaciones sexuales, las relaciones humanas, el deporte, todo aquello que genere placer. Las drogas, cualquier tipo de sustancia, de alguna manera puentean
pasan por arriba lo que es el planteo conductual para conseguir una recompensa en lo que es la vida cotidiana. Es decir, al puentear lo que es la conducta humana para conseguir esa recompensa, que sea en la sexualidad, que sea en el deporte, que sea en la espiritualidad, que sea en el placer de cualquier humano que pueda encontrar en un espacio de placer recompensa, las drogas evitan la incorporación o el involucramiento del cuerpo y del deseo en ese circuito de recompensa. Es decir, la droga va sustituyendo la recompensa natural. Por eso el cerebro empieza a educarse a funcionar desde el placer sin poner el cuerpo en juego, solamente poniendo el acto del consumo. Pero ¿qué pasa? A medida que se desarrolla esa adicción, también el cuerpo va desarrollando una especie de tolerancia, por lo que va a necesitar cada vez más droga o una droga con otro impacto, de alguna manera con más potencia y mayor compromiso psicológico y mayor compromiso desde el placer. Las drogas generan un incremento en el circuito de recompensa. Y la dopamina, que es un neurotransmisor que se encuentra en ciertas áreas del cerebro, relacionadas con el movimiento, la motivación y la sensación de placer y gratificación, va siendo reemplazada o va siendo estimulada por las sustancias. Es decir, ¿por qué? Porque el consumo de algunas sustancias produce una liberación de dopamina que puede ser mayor que lo que es la búsqueda de dopamina o la búsqueda de placer de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es absolutamente artificial. Sobre todas las cosas de la neurociencia, entender cómo funciona el cerebro en función a las sustancias, nos va a ir dando a partir de estos micros y estas charlas que estamos teniendo, seguramente una mayor capacidad de poder comprender los procesos de la adicción y por qué la voluntad, y yo insisto mucho en esto, cuando interviene la sustancia, deja de ser un concepto para convertirse en una dependencia. Si la voluntad humana deja de ser un instrumento de capacidad de libre elección del humano para convertirse en una actitud esclava a un cerebro que está educado a partir de las sustancias. Mi nombre es Claudio Greco, mi celular 156 505 6430, mi Instagram Greco Claudio con doble C. Quedamos al habla, quedo a la espera de las consultas, de todas las consultas que ustedes me han enviado y las que me enviarán. Y desde ya, Andrés, muchísimas gracias por este espacio. La verdad nos hace libres y será hasta la próxima. Muchas gracias.